Bueno, aquí lo tienen, el Tesla más controvertido en años, posiblemente el Tesla más controvertido desde el lanzamiento de la Cybertruck, el Tesla Model 3 estándar, el nuevo Tesla Model 3 estándar. Al igual que con el Model Y, Tesla ha decidido lanzar versiones más económicas del Model 3 y le llaman las versiones estándar. ¿Por qué ha generado tanta controversia? Porque el Tesla Model 3 estándar tiene el mismo precio del que era el Tesla Model 3 base hace unos meses, 35.000 euros. Todo bien hasta ahora. Pero ¿qué pasa? Que el Tesla Model 3 estándar ha sido deconstruido. Es decir, tiene menos cosas de lo que antes era el Tesla Model 3 base. Además, con algunos cambios en la autonomía, aunque no son los cambios que muchos de ustedes creen, finalmente he podido probarlo, finalmente he podido tocarlo y vamos a hablar de todas las diferencias que tiene y si vale la pena comprarlo. Porque además, durante muchos meses, este ha sido el coche eléctrico más vendido de España, así que es un coche importante. Vamos a ello. Y a diferencia del Model Y estándar, la deconstrucción del Model 3 estándar versus el Model 3 Premium es mucho menor. Hay menos diferencias y si lo miras desde su exterior y si lo comparamos en su exterior con la versión Premium, no hay diferencias. Ahora, en cuanto a los faros delanteros, los faros delanteros del Model 3 estándar son los mismos que tiene el Model 3 Premium, son automáticos y adaptativos, así que por ahí no perdemos ninguna funcionalidad. La única diferencia, al menos en el exterior, está en las llantas. Son estas llantas de 18 pulgadas que en fotos me gustaba, en persona definitivamente no me gustan. Son unos tapacubos que lo que intentan es maximizar la autonomía lo más posible, pero son bastante feos y te recomiendo que no lo quites porque al igual que el Model Y, lo que hay detrás es bastante más feo. Estoy seguro que en un futuro muy cercano habrá mercado de terceros haciendo tapacubos más bonitos. Y la otra diferencia es los colores que puedes configurar en la versión estándar: blanco, negro y gris, punto. Y una cosa más que cambia del exterior del coche y es que los cristales de las puertas son de una sola capa, no son de dos capas como ahora ocurre con lo que llamamos ahora el Model 3 Premium. Eso es todo lo que hay de diferencia en el exterior. Y en el interior sí que hay un cierto nivel de construcción, pero definitivamente no es lo que ocurre con el Model Y. Empezamos por los asientos. Los asientos, a diferencia de la versión Premium, son de cuero vegano y también textiles, de tela. Los asientos de las versiones Premium son totalmente de cuero vegano y también los asientos de este Tesla Model 3 estándar no tienen botones para ajustar el asiento. Todos los ajustes los tienes que hacer desde la pantalla. Los asientos no tienen ventilación, solamente tienen calefacción. Y los asientos traseros en el Tesla Model 3 estándar no tienen calefacción. En la versión Premium del Model 3 sí que tienen calefacción. Luego, toda la decoración del habitáculo es textil, no tenemos LEDs de iluminación ambiental dentro del habitáculo tampoco, y el volante se ajusta de forma manual, ya no se ajusta de manera automática desde la pantalla como en cualquier otra versión Premium del Tesla Model 3. Y además el volante es calefactado, eso se mantiene y se agradece bastante. Luego, en la parte trasera del Model 3, los asientos son exactamente iguales, más allá de que no son calefactados, pero no tenemos esa segunda pantalla que sí que tiene el Tesla Model 3 en la segunda fila de asientos. Solo tenemos salidas de ventilación manual. Donde sí veremos un cambio, y un cambio importante entre la versión estándar del Model 3 y las versiones Premium del coche, es en el número de altavoces y por lo tanto en la calidad de sonido en el interior del coche. El Model 3 estándar tiene muchos menos altavoces que cualquier otro modelo del Model 3, solamente tiene 7 altavoces y eso se nota. Si eres una persona que está muy pendiente de los temas de audio como yo, lo notarás, porque además Tesla siempre se ha caracterizado por tener una calidad de sonido en el interior bastante alta y aquí se nota un poco la pérdida porque hay menos altavoces y no hay subwoofer. El Tesla Model 3 sí tiene techo de cristal. Digo esto porque en el caso del Tesla Model Y estándar, el techo de cristal está presente pero está tapado. Es decir, te vas por fuera y ves el techo de cristal, pero por dentro del habitáculo está completamente cerrado. No es el caso del Tesla Model 3, que sí tiene el techo de cristal y ya está completamente descubierto. Es una decisión que ha hecho Tesla que yo no puedo entender, me refiero al Model Y, el cerrar el techo aunque sea de cristal, que afortunadamente no lo ha hecho en el Model 3. Y en cuanto a temas de almacenamiento, no hay diferencia tampoco entre el Model 3 estándar y el Model 3 Premium. El espacio de almacenamiento es el mismo, tenemos el doble fondo en el maletero trasero, el maletero delantero es básicamente igual al maletero delantero del Model 3 Premium. Y antes de continuar, en este canal te cuento cómo la movilidad eléctrica está cambiando el mundo. Y si quieres ser parte de esa profunda transformación que están haciendo los coches eléctricos, suscríbete. Este es tu canal. Otra cosa más que creo que es súper importante mencionarla cuando estamos hablando del Model 3 estándar, y es que Tesla no ha quitado la bomba de calor. Creo que es un tema muy importante de mencionar porque muchas marcas quitan la
bomba de calor para hacer más económicos sus coches, y no es el caso de Tesla. Y la bomba de calor hace una diferencia importante en la autonomía, sobre todo en climas fríos. Así que tener el Model 3 estándar no significa que no tenemos bomba de calor y no significa que vamos a ver que por ahí sufra la autonomía del coche. Y tampoco hay ningún cambio en cuanto a tecnología de pantalla. Es decir, la pantalla es exactamente la misma pantalla que tiene el Model 3 Premium, una pantalla de 15,4 pulgadas. El sistema operativo es exactamente el mismo. Todo el tema de tecnología y todas las ventajas tecnológicas que tiene Tesla frente a, diría que prácticamente cualquier otro fabricante, se mantienen en el Model 3 estándar y no se pierde absolutamente nada. De hecho, el Model 3 estándar tiene las mismas capacidades de conducción autónoma total, las mismas capacidades de asistencia a la conducción en autopista que tiene cualquier Model 3 Premium. No hay ninguna pérdida en ese sentido. Si mañana se activa la conducción autónoma total en España y tienes un Tesla Model 3 estándar, la vas a poder adquirir y la vas a poder usar sin ningún problema. No hay absolutamente ninguna diferencia en ese sentido. Y yo creo que es una de las grandes ventajas que tiene Tesla, de que independientemente del coche que compres, independientemente del precio del coche que compres, lo que vas a obtener en cuanto a tecnología y todo el valor tecnológico de actualizaciones de sistema que van llegando a lo largo del tiempo, todo eso se mantiene en el Tesla Model 3 estándar, aún siendo la versión más económica del coche. Ahora, en cuanto a autonomía, potencias de carga, tamaño de la batería y demás cosas. Tiene una batería de 60 kWh útiles LFP. Es la misma batería que tenía el Tesla Model 3 base cuando era la versión Premium, aunque en aquella época no lo llamaban la versión Premium. Bueno, la misma batería. Con esa batería de 60 kWh netos y con una potencia de carga de 175 kW, podemos cargar del 10 al 80% en unos 25 minutos, que no está nada mal, sobre todo considerando que estamos hablando de un coche que no tiene una arquitectura de 800 voltios. Defenderé la arquitectura de 800 voltios para siempre porque me parece muchísimo más cómoda y cómo me encantaría que Tesla lo adopte, pero bueno, considerando el precio, prestaciones del coche, cargar del 10 al 80% en 25 minutos y tomando en cuenta la eficiencia que tiene un Tesla y sobre todo un Tesla Model 3, no tendrás que preocuparte, vas a poder viajar sin ningún problema con este coche. Y con esa batería de 60 kWh, este coche homologa 534 kilómetros en el ciclo WLTP. Pero también hubo mucha controversia con el tema de la autonomía, porque este coche teóricamente homologa menos que la versión anterior del Tesla Model 3, que costaba 35.000 euros, lo cual no es del todo cierto. De esto he hablado muy a fondo en otro video, pero vamos a repasarlo de nuevo porque aquí hubo, de hecho, un poco de malentendido por parte de Tesla, por la forma en la cual Tesla ha estado comunicando las autonomías del Model 3 a lo largo del tiempo, y porque algunas personas han asumido, insisto, porque Tesla creo que ahí cometió un error en la forma de comunicar, que la cifra que había antes del Tesla Model 3, base a aquel Tesla Model 3 que costaba 35.000 euros, muchos se creían que esa cifra era una cifra homologada y no lo era. Me explico. En aquella versión, en el configurador se elegían las llantas de 19 pulgadas de manera predeterminada y aparecía una autonomía de 513 kilómetros, pero cuando cambiabas a llantas de 18 pulgadas te ponía 554 kilómetros. Ahora la autonomía son 534 kilómetros. Entonces mucha gente dice, el Tesla Model 3 anterior tenía más cosas y es que tenía más autonomía y costaba 35.000 euros. Ahora tiene menos cosas, pero es que tiene menos autonomía. Pero no es del todo así. ¿Qué es lo que pasó? Que Tesla, con la versión anterior del Model 3 que costaba 35.000 euros, homologó en el ciclo WLTP solamente la versión con llantas de 19 pulgadas. La autonomía, cuando seleccionabas llantas de 18 pulgadas, no era una autonomía homologada y por eso aparecía mucho más pequeñito. Es muy probable que si Tesla hubiese llegado a homologar esa versión anterior del Model 3 de 35.000 euros con llantas de 18 pulgadas, hubiese conseguido una autonomía homologada de eso, 530-535 kilómetros. Y de ahí mucha de la confusión que se ha generado con esta nueva versión del Tesla Model 3 base de 35.000 euros. Pero la realidad es que la autonomía con llantas de 18 pulgadas diría que es la misma. Pero la controversia está ahí y un poco no se ha ido. Muchas personas siguen considerando que lo que ha hecho a Tesla es un movimiento un tanto feo. De cierta forma lo puedo entender. Creo yo que el Tesla Model 3 estándar, aunque la deconstrucción es mínima y los cambios son pocos y no hay gran diferencia realmente entre el Model 3 estándar y la versión Premium, más allá de la autonomía y la batería que incorpora, creo yo que ya que la versión anterior, que era el equivalente a un Premium con batería pequeña, estaba en 35.000 euros, esta versión debería estar, digamos que en 33.000, 32.000 euros, y no me sorprendería que en algún momento consigan ese precio una vez que logren incluso bajar aún más los costos de fabricación del coche, pero de momento se mantienen esos 35.000 euros. Y en cuanto a dinámica de conducción, es lo que te puedes esperar de cualquier Tesla Model 3, y si alguna vez te has subido un Tesla Model 3 con la batería de 60 kWh, es prácticamente igual, la dinámica es prácticamente igual, pero la gran diferencia en términos dinámicos
gráficos entre la versión estándar del Model 3 versus cualquier versión premium. Y de hecho, otro de los grandes motivos de toda esta controversia es que el Tesla Model 3 estándar tiene la suspensión que tenía la versión anterior del Model 3, antes de su rediseño, antes de ser el Tesla Model 3 Highland. Es una suspensión no adaptativa, es una suspensión un poco más dura, pero en mi opinión es una buena suspensión. Yo tuve un Tesla Model 3 con esa suspensión casi 4 años y nunca tuve ninguna queja. Algunas personas consideran que puede llegar a ser un poquito más dura de lo necesario en ciertas situaciones, que tal vez se siente un tanto más deportiva de lo que debería de sentirse, pero a mí esas cosas me encantan, entonces creo que es un tanto un tema subjetivo, pero es verdad que la nueva suspensión adaptativa del Tesla Model 3 Highland, que es la que incluye cualquier versión premium, es bastante superior. Y acá no la tenemos. Y digo que es parte de la controversia porque el Tesla Model 3 base de 35.000 euros antes de todo este cambio tenía la suspensión que ya no tiene el Tesla Model 3 estándar. Y es una pena. Y de hecho es posiblemente mi principal argumento en contra de que el Tesla Model 3 estándar se mantenga en 35.000 euros y debería ser un poquito más económico porque todo el tema de la suspensión está simplificada y tiene una suspensión más simple, más antigua y posiblemente con piezas y partes más baratas de fabricar. Pero la sensación general de conducción del Tesla Model 3, sea la versión base, sea la versión estándar, sea la versión premium, salvo la versión performance, que es una cosa completamente distinta, es una muy buena sensación de conducción. Es posiblemente de las mejores berlinas eléctricas en cuanto a sensaciones de conducción que puedes tener en la actualidad, en mi opinión, sobre todo por el precio que tiene. Muchos de los que probamos el Highland cuando acababa de salir nos sorprendíamos mucho de la calidad y la mejora de la suspensión con el cambio de diseño, y es una pena que esa nueva suspensión no esté en la versión estándar. Pero es una cualidad que la descubres en la comparación, porque creo yo que la suspensión que tiene la versión estándar del Model 3, que era la misma que teníamos en el Model 3 anterior, sigue siendo bastante buena. Ahora, en cuanto a consumos, no hemos tenido oportunidad de hacer una prueba de autonomía en condiciones, pero los consumos que puedes obtener con la versión estándar del Model 3 son muy similares a los consumos que teníamos con la versión base del Model 3 antes de todo este cambio de premium no premium. Dicho eso, ya que tenemos unas llantas nuevas que son como estos tapacubos completamente cerrados, bastante feos, pero que probablemente sean bastante eficientes, yo creo que vale la pena hacer una prueba de autonomía bastante a fondo y la vamos a hacer. La haremos en otro vídeo cuando tengamos más tiempo con el coche, pero yo creo que en cuanto a consumos, muy probablemente este sea el coche eléctrico más eficiente que puedes comprarte en general. El Tesla Model 3 en cuanto a eficiencia y sobre todo esta versión con la batería más pequeña, menos peso, es extremadamente eficiente. Entonces, ¿el Tesla Model 3 estándar se merece toda esta controversia? Yo creo que no del todo. Me da mucha pena la deconstrucción, sobre todo en la zona de las ruedas. Es decir, esos tapacubos son feos, no hay forma de ocultarlo, y la pérdida de la suspensión mejorada que tiene ahora el Tesla Model 3 Premium en la versión estándar me da un poco de pena. Ahora, todo lo demás creo que es superfluo e irrelevante, porque creo que todas las cosas importantes, la autonomía, la tecnología, la eficiencia, la potencia de carga, la sensación general de conducción, el tema de las cámaras, el tema del sistema operativo, el tamaño de la pantalla, la comodidad dentro del habitáculo, todo eso se mantiene, aunque en algunos casos se pierdan ciertos pequeños elementos. Dicho todo eso, hablemos del precio. 35.000 euros. ¿Este coche merece costar 35.000 euros? Sobre todo considerando que la versión anterior de 35.000 euros tenía más cosas. Pues si lo miro en comparación absoluta, no. Definitivamente Tesla debió hacer un esfuerzo y debió posicionar este coche en un precio menor. Incluso aunque sea simbólicamente menor. Digamos que en vez de ser 35.000, precio base 34.000, 33.500. Tan solo eso hubiese desactivado mucha de la controversia que tiene este coche. Pero estamos hablando de Tesla y las controversias a Tesla le importan muy poco. De hecho, les encanta la controversia porque estamos hablando de Tesla todo el tiempo. Esta es la realidad que nos ha tocado vivir y el Tesla Model 3 estándar tiene un precio de 35.000 euros. Ahora, por 35.000 euros, ¿qué obtienes? El coche eléctrico más eficiente del mercado, punto. Mucha tecnología, un coche que se actualiza todo el tiempo y un coche con el cual vas a poder viajar sin absolutamente ningún problema, porque aunque tengas una batería de 60 kWh, la eficiencia es descomunal. 535 kilómetros homologados en el ciclo WLTP demuestra que Tesla está muy por delante en términos de eficiencia cuando estamos hablando de coches eléctricos. Y no me sorprendería que más adelante Tesla se plantee reducir el precio del coche. Y esto lo digo no porque Tesla me ha dicho algo y me han filtrado alguna información sobre precios, eso no. Lo digo porque conozco a la marca y la cubro desde hace muchos años y normalmente con el tiempo estas cosas empiezan a bajar de precio. Pero ¿cuál es el momento adecuado para comprarte un Tesla? O diría que cualquier coche
coche eléctrico en la actualidad, pues el momento adecuado es ahora. Si buscas una berlina deportiva con una eficiencia descomunal, mucha tecnología y sabiendo que el coche que te vas a comprar hoy es peor que el coche que vas a tener en un año, porque el coche que vas a tener en un año va a ser mejor gracias a actualizaciones de sistema, el Tesla Model 3 estándar está bastante bien. Sobre todo porque ahora mismo estamos en una época en la cual, por temas de inteligencia artificial, empezamos a ver funciones nuevas muy interesantes en los Tesla. Recientemente hablé de cómo gracias a una actualización de sistema, de repente casi todos los Tesla tienen ahora un sistema de inteligencia artificial conversacional y generativa muy interesante que ha hecho que mi relación con mi coche, con mi propio Tesla, haya cambiado un montón, y eso hace 2 meses no lo tenía y ahora lo tengo. Pues eso es muy interesante y son cosas que por supuesto puedes obtener aunque estemos hablando de la versión estándar del Model 3. Pero cuéntame qué opinas en comentarios, y sobre todo con este modelo de coche tan controvertido me encantaría que lo discutamos y que hablemos. Por favor, no nos peleemos, pero hablemos sobre todo lo que ha hecho Tesla con esta versión del Tesla Model 3. Y si quieres enterarte de cuál es la autonomía real de este Tesla Model 3 estándar, buen momento para que te suscribas, porque próximamente publicaré el vídeo con la prueba de autonomía del Tesla Model 3 estándar. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.